Buenos días, amados, o buenas tardes. Estamos en un nuevo tema. Vamos a hablar hoy sobre Cristo es la semilla de la vida. Hoy vamos a comenzar en Génesis para hablar y para continuar aprendiendo sobre nuestro Señor Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. La vida, la simiente, es Él. Pero vamos a explicar un poco este tema y este texto y esperemos que ustedes puedan investigar, puedan profundizar, puedan transformar, porque la palabra es río de agua viva. Puedan seguir creciendo espiritualmente con este texto y sus investigaciones y sus estudios. Amada, buenos días. Buenos días. Empezaremos entonces la lección del día de hoy con Cristo, la semilla de vida, ¿verdad? A partir de Génesis capítulo 1, versículo 9 en adelante. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Que era bueno. Hoy en día la ciencia busca respuestas para poder explicar la creación. Y Dios nos da la respuesta en su palabra desde el mismo comienzo en Génesis. En 1:11 nos dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Que su semilla esté en él. Los que hemos nacido de nuevo por la semilla incorruptible de Cristo, la palabra nos enseña que debemos de permanecer con él y en él. Debemos estar ahí porque él es la semilla, la simiente. No podemos estar fuera de Cristo, sino en él, con él, porque él es la simiente, la semilla. Seremos como él cuando él venga por nosotros. Mientras permanecemos en Cristo, la promesa se cumplirá. El proceso en nosotros no se ha cumplido en su cabalidad. Es poco a poco el proceso de conformarnos a su imagen y semejanza por medio del Espíritu Santo. Todas las cosas espirituales van a estar postradas a los pies de Cristo y a nosotros también. Cuando somos hombres espirituales, cuando estamos sujetos a la palabra y al Espíritu, vemos ese impacto a nivel espiritual. Todo va a estar postrado a los pies de Cristo. Todo, hermano. Porque Él es grande y poderoso. Amén. Amén. Este cambio en nosotros va a ser progresivo. Es la manera en que Dios nos conduce a la gloria de su Hijo amado. En 2 Corintios 3:18, o podemos leer 2 Corintios 3:18. lo que hace nuestro Señor, el Espíritu Santo en nosotros. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos transforme. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Por el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, vamos a ir siendo transformados poco a poco, de gloria en gloria. Y por la palabra que está en cada uno de nosotros. Esto se logra con la ayuda del Consolador. Es el
único. Por nuestros propios medios no podemos, como hombres naturales y en la carne no podemos, hermano. Ya lo hemos explicado. Debemos de nacer de nuevo para que comience esa transformación, ese cambio, para que venga la simiente, la vida a nosotros. Amén. Siempre y cuando nosotros mismos le podamos permitir, porque nuestra naturaleza pecaminosa se opone al plan de Dios. Debemos de dejar el pecado y ser hombres y mujeres santos. La única forma de que Dios logre una transformación en nosotros, los creyentes, es colocarnos la semilla, la simiente, la vida, Cristo, en nosotros. Es por medio de Cristo el camino a la perfección. No hay otro camino. En la creación no hay otro camino. Es Cristo Jesús. Amén. Toda la vida está en la semilla y en la semilla está la vida. Es una ley de Dios, una ley espiritual. Amén. Que la vida de toda la creación esté en su Hijo amado Jesucristo. Nosotros logramos alcanzar esa vida cuando morimos en la cruz y resucitamos con Cristo. Tenemos que nacer de una simiente no incorruptible, con la palabra de Dios, que debe permanecer para siempre en nosotros, la semilla de Cristo. El Espíritu planta la simiente de Cristo en nosotros. Lo mismo que ocurrió con María, la madre de Jesús. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Léelo, sierva. Sí, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y fue plantada la semilla, y en nosotros ocurre lo mismo, pero a través de la palabra de Dios hizo lo mismo en cada uno de los creyentes. Coloca la simiente de Cristo, la vida, la luz, el espíritu de resurrección, Jesucristo. 100% hombre y 100% Dios. Y vino el Espíritu a él. Cuando el Señor, lo explicamos en la clase pasada, fue a bautizarse con Juan, vino el Espíritu Santo a él. Y vino el Espíritu Santo a él para que él se sujetase a la palabra y al Espíritu. Para que él obedeciera y hiciera la voluntad del Padre. En nosotros ocurre lo mismo, porque es el mismo Espíritu Santo. Para hacer la voluntad del Padre vino el Espíritu Santo a Cristo. Y así el Espíritu Santo en nosotros para que hagamos la voluntad del Hijo. Toda la gloria de Dios y su poder está en la simiente de Cristo. Cuando Cristo esté dentro de nosotros, comienza el conflicto entre la carne, la nuestra, y el Espíritu. Si andamos como hombres espirituales, la vida se manifiesta y seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo. La palabra nos enseña que debemos de Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que andar conforme al Espíritu. Debemos andar como hombres y comportarnos, pensar como hombres espirituales. Debemos de andar como Cristo, pensar como Cristo y amar como Cristo. Con el nuevo nacimiento espiritual aparece una nueva persona en nosotros, que es Jesús. Ya no somos los mismos, hermanos. Ya no nos podemos comportar como nos comportábamos antes. Somos una nueva criatura. Hay algo maravilloso en nosotros. Es la vida, es la luz, es hermoso. Ya no podemos ser los mismos. Debe de ocurrir la muerte del yo para que venga la vida a nosotros y podamos ser transformados por el Espíritu Santo.
Amén. Sabes que mientras hablaba la primera parte de la lección, el Señor me traía a la memoria, ¿no? A mi cabeza, las preguntas que normalmente sí solemos hacer al final de las lecciones, ¿no? De los estudios. De los estudios. Entonces estaba yo analizando en ello y entonces me dice el Señor, todo árbol antes de ser árbol, ¿qué debe de ser primero? ¿No? Porque estamos hablando de la semilla, Ujú. que todo árbol antes de ser árbol tiene que haber sido una semilla. Una semilla. ¿Verdad que sí? Ujú. Pero también me dice el Señor, ¿es que acaso el árbol malo da buenos frutos? Porque muchos se preguntan, ¿no? ¿Cómo muero? ¿O cómo voy a morir? Es decir, porque tú tienes que decir el caso que la semilla no está en mí si yo tengo 10 años en el Evangelio, porque tú dices que esa semilla no está en mí, porque por sus frutos los conocerán. Los conocerán. Entonces, bueno es que revisemos la escritura donde está en Mateos 7, 15 en adelante, Léelo, ma. que dice así. Ya. Vuélvalo a repetir. Mateo 7, 15 en adelante. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mira, falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Para que sea comprobada que esa semilla está en mí, yo tengo que haber estado dando buenos frutos, si soy hijo de Cristo, realmente. Y se reemplaza lo viejo por lo nuevo. Estamos entonces hablando de que somos una nueva semilla. Amén. Hay algo nuevo en ti y en mí. Exacto. Hay algo nuevo en la iglesia. Hay algo bello y hermoso en el altar. Bello. Hay gente que considera que esto que hablaba Jesús ya hoy en día no sucede, chicos. No pasa. Pero es que esta palabra tiene vigencia hoy, mañana y siempre, Amén. por los siglos de los siglos. Amén. Si tú eres una persona de que dice ser cristiana, tienes que tener verdaderos frutos, buenos frutos. Amén. Se reemplaza lo viejo por lo nuevo. Cristo viene a morar en nosotros y se debe de alimentar con la palabra y el mismo Espíritu Santo. Debemos de estar sujetos a los dos para poder crecer espiritualmente y así poder tener el testimonio de Jesús vivo en nosotros. Es como lo que tú estás hablando, ¿no? Yo debo de vivir la palabra. Amén. Vivirla. Y la palabra nos transforma, primero nos desnuda. Sí. La semilla, cuando entra en la tierra, es desnudada. desnudada. Empieza a ser transformada poco a poco, ¿no? Uh-huh. Y ves que le echamos el agua, que es el Espíritu Santo, y lo vamos a explicar más abajo, y empieza a haber un cambio, ¿no? Y empieza a brotar algo bien hermoso, que es el nuevo ser, ¿no? Uh-huh. La nueva planta. Y empezamos y seguimos regándola, seguimos abonándola. Así debe ser nuestra vida espiritual. Nacimos y debo de buscar más, debo de tener sed y hambre de justicia, de querer más. Estamos en el primer amor, debemos de mantenernos queriendo aprender más, queriendo conocer más a Cristo. Y en ese primer amor tú vas dejando malos hábitos, malos comportamientos, malas conductas, porque si dice la palabra que todo buen árbol da buenos frutos, ¿verdad? Entonces, no puede un buen árbol dar malos frutos, No. es decir, No. por favor, es decir, si tú dices que eres cristiano, que realmente naciste de nuevo, ¿dónde están tus frutos? Porque sigo viendo tu igual comportamiento, tu forma igual de hablar, tu manera igual de conducirte. Entonces me estás diciendo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto serán conocidos. Entonces, ¿cuáles son tus frutos? Esa pregunta la debo de incluir aquí, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles son tus frutos? Debemos de tener el testimonio de Jesús. Se debe ver en nosotros el testimonio de Jesús. Uh-huh. Debe estar y se debe ver la luz, la vida. Uh-huh. La luz y la vida. Todo lo que
toquemos, todo lo que hagamos para el Señor debe llevar vida. Entonces, si hay vida, no puede haber malos frutos. No puede. No puede haber. Porque la vida no es para tirarla. La vida es para conservarla. Porque me dice el Señor en su palabra que yo debo de permanecer en Él, Amén, amén. en la palabra, Amén, amén. para poder ser salvo y para poder mantener la vida, la de Él en mí. Amén. Y ver, para que se vea el testimonio de Jesús vivo en nosotros. Nosotros somos la tierra donde Dios primeramente la limpia. Mira el proceso maravilloso, ¿no? Lo voy a explicar sencillamente y para que lo desaprendamos y podamos aprender el Evangelio. Nosotros somos la tierra donde Dios primeramente la limpia, la remueve y la planta y planta la simiente. Primero viene la sangre y me limpia, hermano. Debemos de pasar todo por ese proceso para que sea verdaderamente un nuevo nacimiento. Amén, amén. La sangre viene y me limpia. Cuando yo me arrepiento, abro mi corazón. Y una vez que limpia la sangre, viene la simiente, viene el Espíritu a morar en ti y en mí. Algo pasó. Ya no soy el mismo. No puedo ser el mismo. No puedo seguir actuando y pensando igual. No. Hay algo maravilloso que me está llevando a la transformación. El mismo Espíritu Santo la remueve y planta la simiente en nosotros y luego la riega con la presencia del Espíritu Santo y la palabra. La semilla es la palabra de Dios, que es el espíritu y poder transformador de la vida del creyente. La palabra es la semilla. Cristo es la palabra, es la verdad, es espíritu. El Espíritu Santo nos enseña los valores morales de Cristo en nosotros. Amén, amén. Los valores morales. Debemos de ser nueva criatura en nosotros. Es así que podemos decir que pensamos y actuamos y amamos como Cristo. No se puede imitar esto, amados. No podemos imitar. Debe estar la vida en nuestras congregaciones, en nuestros altares. Debe estar la simiente. Debe estar el testimonio de Jesús, el Espíritu Santo, amados. Es la única forma de tener unidad, de tener el amor de Cristo, de ser transformado a su imagen y semejanza. Es el Espíritu Santo y la palabra que nos ayuda a crecer espiritualmente. El diablo no puede imitar el amor, no puede imitarlo. No puede. El fruto de la nueva vida es amor En Cristo. en Cristo Jesús. Si hay odio en nuestros corazones, no hemos nacido de nuevo o pecados, si seguimos comportándonos en nuestra vieja naturaleza, tenemos que nacer de nuevo. Pero debemos de tener fe de que Dios nos transformará. Amén, amén. Amén. La santificación que podemos tener por medio de la sangre de Cristo, la palabra y el Espíritu Santo es un proceso para que la simiente sea plantada en nosotros. Mas debemos de tener una educación espiritual. Espiritual. ¿Ibas a decir algo, amada? No, que esta lección tiene mucho que ver con eso que habla Gálatas 5, ¿verdad? 16 en adelante, como estaba diciendo mi hermana Eva en el versículo 16, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es allí donde se ve realmente, ¿verdad? Si la semilla, que es la palabra de Dios en nosotros, que es Cristo mismo en nosotros, es efectiva en estos días en nuestras vidas. Amén. Porque vemos cristianos que dicen ser cristianos y no se portan como cristianos. Siguen presentando esos deseos carnales que forman parte de esa subcarne, que es adulterio, fornicación, inmundicia, celos, iras, contiendas. Y entonces tú te preguntas, Dios mío, ¿cómo dices ser cristiano y dices lo que dices? Hablas de la persona como la hablas. ¿Por qué no te sientas más bien y
Mira, vamos a conocernos, vamos a ver quiénes somos realmente, porque me dice la palabra que los frutos del Espíritu, que debe ser, el fruto del Espíritu, perdón, que debe ser manifiesto en mí, si soy hija de Cristo o hijo de Cristo, es amor, gozo, paz, benignidad, Amén. paciencia. Amén. Y que nos lleva al vínculo perfecto, al amor, Claro. y a la unidad, y a la unidad. Amén. Entonces, la educación espiritual nos conduce al crecimiento espiritual y a ser transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Debemos de dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y transforme. Nosotros como hombres naturales no podemos alcanzar la verdad y la vida, que es lo que tú estabas hablando. Ujú. Pero nosotros no podemos permitir tampoco el pecado, pues No. tenemos que hablar sobre el pecado y sus consecuencias en nuestras congregaciones Lamentablemente. y en la vida del creyente. La palabra es nuestra vida, es nuestra forma de vivir. La palabra debe ser nuestra forma de pensar y actuar. La palabra está actualizada a nuestro tiempo. La palabra La no palabra está... es viva y eficaz, es viva y importante como espada de Amén. doble filo y tiene vigencia hoy, Hoy, mañana mañana y y siempre. Cuando nos sujetamos más rápido a la palabra y al Espíritu Santo, amada, creceremos más rápido y haremos la voluntad de Dios. Cuando más santificación tengamos, más cielos abiertos tenemos con el Señor, más unción. La unción no nos la vamos a medir nada más por el fruto del Espíritu. La unción también la vamos a medir por el crecimiento y la sabiduría. La sabiduría y el crecimiento nos da también que vamos a llegar a ser transformados más rápido, porque deponemos nuestras armas, que es la carne, y nos entregamos hasta nuestra voluntad a Dios para que seamos transformados. Y la humanidad vea el testimonio de Jesús en nosotros, porque Él da testimonio también de nosotros. Él, el Señor. Amén. ¿Vas a leer otro párrafo? No, pero es que mi padre me sorprende cada día más, ¿no? Porque, fíjate, hay muchos que dicen que uno toma la palabra para... Contienda. sí, para contender o... No debemos. No, o para decir, para justificarse. No debemos de justificarnos. No, pero fíjate que ahí mismo, yo no me he movido de Gálatas, Ajá. yo abrí el capítulo de Gálatas 5, pero sigo en el 5, pero bajo hasta el 6, y me dice así: el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena el que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, fíjate, está hablando de que nosotros también sembramos. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a sembrar? Tenemos que aprender a saber qué vamos a sembrar. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. No existe otra forma. No hay otra. No hay otra forma. Es decir, si tú siembras carne, carne vas a recibir. Amén. Si tú, es como decían en mi tierra, yo soy de Venezuela, en mi tierra dice: siembra viento y recogerás tempestades. Okay. No hay otra forma. ¿Están entendiendo? Así es, hermano. Entonces, el Señor me dice en su palabra que yo no puedo poner por vana está su palabra, primero. Que si yo siembro esa su palabra tiene que crecer en mí. Y para que crezca yo tengo que morir primero. Esto que está aquí debe ser muerto. Debemos de morir con Cristo y resucitar con Él. Debemos de asumir que tendremos algunas tribulaciones en la carne durante nuestro crecimiento en Cristo. Por esto es que ninguna crisis y tribulación es final. No, no es final. Es un proceso tras otro. ¿Sabes? Es un crecimiento y vendrán otros. Porque eso es camino a la perfección. Claro. No es final nuestras tribulaciones. Siempre estaremos en luchas tribulación y pruebas. Hasta que desaparezca por completo el viejo hombre. Pero ¿cómo yo puedo ayudar en mi proceso, amados hermanos? Cada vez que yo me postro y me arrodillo, el viejo hombre muere. Ya no una batalla. Y cuando me levanto, crece el hombre espiritual. Amén. Ahí es donde está La victoria. la victoria. Aquí no hay receta mágica, aquí no. Eso es brujería cristiana o cosas, no vienen al caso, ¿no?
yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que buscar al Señor. Tengo que tener mi tiempo para el Señor. ¿Para qué? Para que Él me transforme, para que Él me alimenta, me riegue, me enseñe y me transforme. Me Amén. lleve a la estatura del hombre perfecto que Amén. busca el Señor en nosotros. Amén. La lucha a nivel espiritual es para mantenernos en la vida, la simiente, la cual debe estar en nosotros para que la muerte no entre. Debemos de estar en Cristo hasta el último día de nuestras vidas terrenales. Hay una guerra entre la vida Cristo y la muerte Satanás. Cada vez que nosotros nos apartemos de la palabra, entra la muerte. Sí, Señor. Cada vez que no vivamos la palabra y caemos, pequemos, porque podemos caer, somos humanos, somos carne. Bueno, tienes que ir a la cruz, morir y resucitar con Cristo Jesús. Pero no podemos estar cayendo en el mismo pecado todo el tiempo, no podemos. porque entonces nos va a decir el Señor y nos dice la palabra. Que estamos Hay un tomando la problema. sangre de Jesús por inmunda. Hay un problema en nosotros. Tenemos que dejar que Dios nos transforme. La liberación de la muerte, la enfermedad, la condenación, el temor, la incredulidad, es el reflejo de una maduración del Espíritu Santo en nosotros. Qué bueno. Esto significa que no vamos a morir, esto significa que vamos a morir algún día, pero algunas cosas de la carne Deben de morir primero. deben de morir primero, porque eso está dentro del proceso. Debemos de morir a nuestro yo, a ser dominadores, no, hermano, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Nosotros individualmente y colectivamente, cuando nos reunimos, nos congregamos. Es ahí donde termina el Gálatas que te estaba contando, ¿no? El 6:8, porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Amén. Que debe de morir más esta carne para que viva el espíritu en nosotros, más el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Amén. El crecimiento espiritual es ser como Cristo. Amén. Cuando era hombre, estar sujeto a Dios para Amén. que el viejo hombre muera. Muera. Debemos de entender que habiendo nacido del Espíritu de Dios, todo lo que se necesita es que la vida de Cristo esté desarrollada en nosotros En nosotros. y andando en el Espíritu. La carne muere, estaremos logrando ser transformados a la imagen de Cristo. Amén, amén. Como resultado habrá poder en nuestras vidas y se logrará mediante la santificación de nuestras propias vidas. Si permanecemos en Cristo, seremos transformados a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza. No es el poder, amada. No es el poder, miren. Es entregar nuestra voluntad. Totalmente. Entregar nuestras vidas postradas al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es poder, es gozo, es sentirse con ese amor, con esa tranquilidad de confiar en tu Señor, de que estas cosas pasarán, estas tribulaciones pasarán, estas enfermedades, sufrimientos pasarán, hermanos. No es poder nada más, es sentir amor. El amor de Cristo nos llena por completo, hermanos. Nos da esperanza y nos transforma a su imagen y semejanza a través del Espíritu Santo. Debemos de tener el testimonio de Jesús. Amén. Este proceso se lleva a cabo toda la vida. Siempre y cuando seamos obedientes a Dios, estará la semilla, la simiente de Cristo en nosotros y seremos bendecidos por Dios. Si hay incredulidad, estamos bajo la vieja naturaleza. Claro. Y esa vieja naturaleza lo que hace es pecar y pecar. Debemos de morir en la cruz y resucitar con Cristo. Jesús habló de la incredulidad, que era un género, el cual sale con ayuno y oración. Eso está en Mateo 17:21. Lo podemos leer también para Mateo 17:21. para ir cerrando la enseñanza. Lo más hermoso, amada, es que esa vieja vida nos lleva a una transformación total de nuestras vidas, ¿verdad? Sí. A
a ver este mundo como está en estos conflictos Torcido, morales, sí. en todo lo que está pasando en el mundo y tú tengas paz en tu corazón y tengas tranquilidad y sabes que el Señor va a venir por nosotros Amén, amén. y uno está esperando, pero debemos esperar, sujeto a la Haciendo palabra su- del sí, Espíritu y haciendo su palabra. viviendo la palabra, ¿verdad? Exacto. Mateo 17:21 dice Ujú. así, pero voy a leer el 20, Ujú. porque es importante, ¿no? No dejarnos solamente en el versículo ya clave que estamos hablando, sino buscar lo que está antes de él para que podamos comprender la lectura. Dice así, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género que él está hablando, Ujú. ¿verdad? No sale sino con ayuno y oración, con oración y ayuno, perdón. Mucha gente piensa que está hablando de un demonio. No. No, Está hablando de está hablando de género. nuestra incredulidad. Es decir, eso forma parte de mí. Sí, Forma de parte tu vieja de esa naturaleza. vieja naturaleza Sí. que hay en mí. Sí, Entonces, ¿contra quién estamos combatiendo? ¿Contra quién estamos luchando? Es contra esta carne. contra nuestro propio yo. No es con otra cosa, es contra Sí. nosotros mismos. Debemos de morir ese yo. Y bueno, eso es parte del proceso, ¿no? Ahí está el carácter, están muchas cosas, ¿no? Ujú. Nuestra forma de pensar Nuestra forma de y pensar. de actuar, ¿no? Debemos de actuar y pensar y amar como Cristo, mediante la palabra, hermano. La incredulidad de nosotros la combatimos con ayuno, oración y alimentándonos con la palabra de Dios. Podemos levantar al hombre nuevo cada vez que nos humillamos orando. Ya lo dije. Amén. Cada vez que yo busco el rostro de Dios, me humillo, muere el yo, muere yo. la carne y se levanta el hombre espiritual. Si usted no ora, bueno, debemos de tener un problema. Si usted no ora y busca de Dios, la simiente, el testimonio de Jesús, se verá muy poco Será muy pobre en su vida. y será pobre. La simiente de Cristo crecerá en nosotros. Significa que nosotros debemos de buscar, anhelar, remar hacia las aguas del Espíritu, remar hacia esas aguas y buscar, anhelar las cosas mejores, que Dios me las dé a nivel de espirituales, a nivel del Espíritu, y que el Espíritu Santo nos pueda guiar a toda verdad, guiar a todo conocimiento y sabiduría. Entre mayor sea el conocimiento de la sabiduría, debemos de tener mayor crecimiento Mayor espiritual humildad. y debemos de parecernos más a Cristo Y ser más humildes. y ser más Porque humildes. nosotros con el conocimiento no nos hacemos más grandes ni mucho menos. No, No, tenemos que ser más bien como niños, dice su palabra, es decir, ser los más humildes. Porque aquel que quiera ser grande tiene que ser más pequeño de todo. para poder servir, ¿no? Si queremos servir y ayudar y dar a los demás, también ese es parte de nuestro fruto. Sí. No es nada más ver las cosas teóricas y textuales de la palabra, ¿no? Debemos de ver que nosotros somos fruto de nuestra iglesia y fruto de nuestros pastores que nos han ido guiando y formando. Y nosotros también debemos de tener fruto, debemos de tener, dejar esa simiente que es la palabra y ayudar a la gente de que pueda crecer espiritualmente en el Evangelio. En cada vida. En cada vida. Amén. Amado, le damos las gracias y verdaderamente que Dios les bendiga. Aquí tienen un tema bastante interesante para poder investigar más y profundizar más en el conocimiento de la palabra y conocer más a Cristo. Amén, amén. Debemos de estar sujetos a la palabra del Espíritu y estar sujetos bajo el señorío del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y que Les multiplique. le multiplique, que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Amén. Amén.